Están pensando estos dos. Estos puretas están medio locos. Carlos, ¿podemos hablar de esto? Porque si no nos están arruinando la conferencia. Me estoy anticipando. Si Parchís no hubiera existido, Zimbirich tampoco. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Y te vas enterando que... Pues eso, lo que ha pasado, las consecuencias. Que me habían puesto los médicos recién operado porque el hombre quería ver. Pues la de dejarlos. Esa fue una decisión complicada. Imagínate esto. Tienes 12, 13 años. Llenas estadios en 2 continentes. Filmas 9 películas. Millones de niños cantan tus canciones en cada cumpleaños del mundo hispano. Eres literalmente una ficha en el tablero más famoso de tu generación. Y entonces, un día la vida te pone a prueba de una forma que nadie ve venir. No la fama, no la música, algo que te gira el destino 180 grados. Hoy tengo en Detrás del Espejo a Constantino Fernández, para ustedes y para el mundo entero, Tino, la ficha roja de Parchís. El niño que fue ídolo antes de saber quién era. El hombre que ha convertido cada golpe de la vida en una razón más para reinventarse. Pero esta no va a ser la entrevista que ya le hicieron 1000 veces. No vamos a hablar solo de Parchís, ni de temas que ya se han hablado. Vamos a platicar de lo que pasa después del aplauso, de las limusinas, estudios de grabación, micrófonos deportivos y de un hombre que ha sabido levantarse una y otra vez, casi siempre lejos de las cámaras. Esto es Detrás del Espejo y hoy conoceremos al hombre detrás de la ficha roja. ¡Bienvenido, Tino! Muchísimas gracias. Menuda presentación que me has regalado. Híjole, pues ¿qué con te frases puedo bien decir? chulas. No, bueno, miles y millones de entrevistas. Es una más de las miles que todavía te faltan por dar y de estas entrevistas que todos siempre queremos tener la entrevista, la más especial, la que el entrevistado diga lo que nunca ha dicho y no es el caso. Bueno. En este caso queremos conocer quizás la historia que ya conocemos, pero a lo mejor conocer los detalles y las decisiones que a veces no vemos en cada proceso de la vida, Tino. Primero que nada, gracias. Gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Gracias por invitarme, Clara, de verdad. No, al contrario. Te veo, no me la creo. Estoy como en un punto entre fan y entrevistadora, tratando de controlar mis emociones. Tranquila, No, que nos va a salir muy bien. Pero fíjate que es una emoción que yo creo que hoy en día ya no sentimos, Tim. O sea, esa emoción... Pues eso es culpa de cada uno que no quiera Sí. sentir, no darse el permiso Claro. de... Digo, yo soy una persona muy apasionada y me encanta, pero sí veo que estamos en un ritmo y en tiempos donde no nos detenemos a revivir momentos, a disfrutar, a sonreír, ¿sabes? Todo lo hacemos ya como que de una manera mecánica. Pero bueno, primero que nada, como te dije, gracias, es un placer. Lo es, Y para el mí día, también. y el día de hoy, siempre este podcast lo iniciamos de una manera en la que yo creo la vida nos define cuando empezamos a hablar de esta parte de nuestra vida y muy pocas personas platican de esto, que es tu seno familiar. ¿Dónde naces? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Cuando tú naces en esta familia, ¿qué número de hijo eres? ¿Cómo eras de chiquitito? ¿Sabes? No hablemos del Tino la ficha roja, ¿no? Hablemos de antes de ser ese ídolo y esa figura pública. Constantino Fernández, yo, nace en Barcelona hace 59 años, en el seno de una familia muy humilde, mis papás y 3 hermanas. Soy el segundo de 4, 3 chicas y yo. Y en una familia sencilla, que lo que hacíamos pues, era repartirnos el trabajo entre todos colaborábamos. Mi ocupación, una de ellas, era levantarme antes que mis hermanas por la mañana para ir a comprar el pan, para que mi madre nos preparase los bocadillos que luego almorzaríamos en el colegio en el recreo. Claro. Por ejemplo. Y lo que hacía era jugar en el patio con mis compañeros a fútbol. No tenía ningún tipo de... Yo desde pequeño soñaba con la música y quería ser... Nada de nada, mentira. Con 12 años yo quería darle patadas a una pelota, pasármelo bien, jugar al pilla-pilla. Me empezaban a interesar un poco las niñas. Digo, estas de pelo largo no son como los tíos que van... O sea, sí, lo típico de... Bueno, y de repente llega Parchís y ahí pues...
cambia todo. Pero cuando llega Parchís, ¿en qué momento de la vida llega? O sea, porque tú dices, yo no soñaba. Yo no soñaba en cantar, ni mucho menos tener un micrófono en la mano y darle la vuelta al mundo. Pero ¿en qué momento llega esta oportunidad? Carlos, ¿podemos hablar de esto? Porque si no, nos están arruinando la conferencia. Me estoy anticipando. No, puedo, si no. A ver, pues llega en un momento inesperado. Llega por azar, de improviso. Finalizaba el último curso de la primaria aquí, el 7º de GB que se llama allí en España. Se llamaba, ahora ya es otra nomenclatura. Y se hacía el típico festival de final de curso. Cambias los libros de texto por actividades lúdicas. Pues los niños cantan, bailan, cuentan poesías o chistes, en fin. Se organiza una fiesta en el cole. Y yo, que no sabía hacer especialmente nada, porque lo que era un crío normal, mi profesor de ciencias, el señor Juan Yélamos, además de profesor de ciencias, era un apasionado de la música. Y en los recreos del cole se juntaba con varios alumnos con una guitarra y cantaban. Y una de esas personas que cantaba era mi hermana mayor. Y entonces, como él se encargaba de asignar los roles en la fiesta de San Miguel, me dice, ¿tú qué? Y digo, yo, a mí lo que me digan, pero yo, que tu hermana te enseñe un par de canciones y las cantas en el festival. O sea, suerte, azar, no estaba previsto. Yo no sabía tocar una guitarra. Mi hermana me enseñó todo. Me enseñó una canción que le gustaba a ella, que era un poema de Antonio Machado que musicó Joan Manuel Serrat, que se llama Cantares, precioso poema. Y como eran dos las que tenía que decir, digo, la segunda la elijo yo, que era la que estaba sonando por la radio todo el día, de un cantante italiano, Umberto Tozzi, y la canción se llamaba Te amo. No sé si os suena, si la conocéis. Bueno, el caso. Me las aprendí, la guitarra era casi más alta que yo, era un enano, y salí a cantar en el colegio, después de unos que habían contado chistes o vete a saber el qué. Y de público teníamos a los papás, o sea, jugábamos en casa. Eran los papás, las mamás, los amigos, compañeros del cole, en fin. Triunfé. Y nunca me había interesado eso, pero de repente dije, corcho. Yo aquí solo en el medio con la guitarra y el aplauso. ¡Qué guay! Hubo un clic. Y para el colmo de la suerte, del azar, el papá de un compañero mío de clase, que había ido a ver a su hijo, era músico de discos Belter en España. En aquella época los músicos estaban en nómina. Tocaban las canciones de todos los artistas y los tenían en nómina cada disquera. Él fue a ver a su hijo y como sabía que se estaba cociendo en la compañía la creación de un grupo infantil y estaban ya buscando a los miembros, me vio, le gustó y le dijo a mi padre, yo, si fuese usted, iría a las audiciones que son la semana que viene y tal. Y lo demás es historia. Fui y me pillaron. Qué increíble cómo... Azar, suerte. Pero es una decisión. Una decisión de donde tú elegiste tocar la guitarra y aprenderte 2 canciones. Cuando pudiste haber contado un chiste, pudiste haber dominado el balón, ¿no? O bailado una canción. Minutos, o bailado y ya hacerte a lo mejor el payaso. O no haber hecho nada. Tuvieron muchos que se escaquearon y no hicieron nada. Claro. Y en ese momento da tu vida un giro de 180 grados y ¡pum! Va. No más. Se acaba. Es por allá. Es por allá. Pero la vida así es. O sea, cuando es y no importa lo que tú termines haciendo, ¿no? Yo sé que se ha contado muchísimo, ¿no? La historia de Parchís. Es que tener 12 años es contar tu vida una y otra vez, ¿no? Sin embargo, algo que me llamó la atención, ahora que estuve tratando de ver la historia de ustedes, es que ustedes realmente no tenían ni idea del impacto que era ser conocidos a nivel mundial. Es que en tantos países. No estaba previsto ni por parte de la compañía de discos en España. O sea, era un invento, una prueba, a ver qué pasa, con la intención de sacar un disco para Navidades, aprovechar ese tirón que se genera para los críos y de repente pues se desbordaron todas las previsiones. Se empezaron a vender los discos como churros y empezaron a pensar rápidamente en dónde podemos ir porque este mercado se nos ha quedado pequeño. España ya está. ¿Ahora dónde? Y claro, miraron, ¿dónde se habla castellano? Español, venga, Latinoamérica. Y para aquí que nos mandaron. Claro. Y la bola aún se hizo más bestia. O sea, nosotros era un éxito llenar el Palacio de los Deportes de Madrid con 15.000 personas. Pero es que aquí actuamos en
Estadio Azteca, para más de 100. Cuidadito, ¿eh? Uno de los discos más vendidos en aquella época era Mecano y el segundo Parchís. Cuando tú volteas hacia atrás y ves estos números y dices, o más bien o sea, te das cuenta en un mundo no tan conectado como el día de hoy, porque hoy estamos hiperconectados, y que aquello fuera una bola de nieve que fue incrementando, pues obviamente tiene mucho más mérito, Tino, a lo que hoy se puede hacer, porque hoy en un video que alguien se hace el gracioso o le pega, se hace viral porque enseguida. No importa. La verdad es que hoy en día ya no sabemos, uno crea contenido y realmente crees que puede ser un contenido que genere valor, interesante, que le llegue a mucha gente, que la gente lo multiplique, y luego te das cuenta que... Tiene muchos más views. Sí. Uno que se ha tropezado con una cáscara de plátano y... Claro, y totalmente. Y gente que va empezando, ¿no? O sea, nunca sabes. Pero bueno, así es lo que nos está tocando vivir. Pero en aquella época, el tener discos con ese nivel de ventas y también venir a, como dices tú, ¿no? A México. Tanto España como México eran países catapulta para los artistas, ¿no? Y obviamente, bueno, la historia también de Timbiriche, ¿no? De cómo nace Timbiriche, porque Timbiriche nace 100% por la idea de Parchís. Menos mal, que me he encontrado con algún reportero que me decía que habían sido antes. Digo, perdón. No. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de eso? Pues recuerdo que el éxito que tuvimos hizo que los directivos de Televisa dijesen, están muy bien estos chicos españoles, son la bomba limonera, vamos a hacer los nuestros, claro, que tenemos aquí talento, y claro que lo tenían, porque Timbiriche son todos hijos de actrices, actores, cantantes, en fin, gente muy talentosa. Hicieron un grandísimo grupo, o sea, Timbiriche, mis respetos, además que conozco a la mayoría y nos llevamos muy bien, pero sí se creó a rebufo del éxito de Parchís. Si Parchís no hubiera existido, Timbiriche tampoco. Y Menudo, que no tenía nada que ver con el mundo infantil, es también consecuencia del éxito de Parchís. Lo que pasa es que ellos aplican otro target de edad. O sea, en vez de hacerlo infantil, lo hacen adolescente. Pero dicen, hostia, los niños estos, o sea, son negocio. Un poquito más creciditos, con un poquito de bigote, un poquito más marcones, con las cabezas aquellas que ponían. Pero sí era lo mismo, el mismo producto. Un poco más mayores y ya está. Pero algo también te pasó a ti, ¿no? Que también llegó un momento en el que te sentías un poco incómodo ya en Parchís, porque tú también ya estabas en esa línea de edad en la que ya no eras un niño, ¿no? O sea, eras un adolescente, de hecho inicias casi ya empezando la adolescencia. No, yo inicio con 12 años siendo un niño, pero niño, huevón. O sea, era un crío total. No, yo empiezo a despertar con 14, 15... Pero muy poco tiempo después. O sea, estás hablando de 2 años después. Realmente tu caminar en Parchís, si lo ves de esta manera, con el tipo de música, era para más infantil, ¿no? Tú ya entrabas como para Timbiriche. Nunca hubo una propuesta, fíjate, para que entraras a Timbiriche. No, nunca. No. Imagínate, hubiera estado ideal. Pero bueno, yo creo que Parchís es... Definitivamente, como tú lo acabas de decir, ni siquiera los directivos o quienes estaban detrás del proyecto sabían del impacto que iban a generar. Y hoy en día, en las redes sociales, Tino, cuando vemos a alguien generando contenido y sale un niño, es mucho más el impacto que tiene el video o el contenido a que cuando salimos los adultos. Los niños generan, no sé cuál sea la palabra, pero generan una atracción muy fuerte en quien lo consume. Porque ¿no? son mucho más naturales, son mucho más extrovertidos, no están viciados por los convencionalismos a los que atendemos los adultos de la vida, que te pone límites. El crío está... Y entonces, esa frescura, claro que te llama la atención, dices, corcho, te despierta, te ves... de alguna manera, hace 4 días cuando tú también sentías de esa manera. Yo creo que puede venir por ahí esa fascinación, ¿no? Ahora, ¿no te has preguntado por qué ya no han vuelto a ser grupos infantiles? Es la pregunta del millón, Clara. No encuentro una respuesta lógica porque si atendemos a los números, que fue negocio está más que claro. Porque fue un negocio para algunos sobre todo, pero grandísimo. Entonces... no entiendo a qué atiende. No sé exactamente por qué motivo se acaba Parchís
hay algún intentón y algún coletazo, pero bastante nimio y sin desde luego, ni por asomo la trascendencia que tuvo la banda nuestra, ¿no? No lo sé. Es un misterio. Muchas veces lo hablamos entre nosotros ya de mayores, de decir, corcho, podríamos nosotros de alguna manera hacer una especie de academia y de pues tratar de seleccionar un nuevo parchís o un no sé qué. Y algo me ha llegado de que la Ficha Azul está haciendo eso aquí en México, ¿eh? Sí, no, ya no es la Ficha Azul. ¿Ah, no? Está diciendo que ya no soy la Ficha Azul. ¿Ha renegado de esto? Algo así. Algo leí en redes sociales o estuve investigando que dice el que ya, o ¿cómo decía? El que era. El que fue. era, o el que ya no soy la Ficha Azul. Y yo, bueno, pues está bien. Yo te dije, bueno, a mí me encanta que tú sigas diciendo que eres la Ficha Roja y me encanta, ¿no? O sea... Porque, y si no te encantase, lo seguiría diciendo porque es lo que siento. Claro, yo nací con 12 añitos, empecé siendo y lo seré hasta que me muera. O sea, y además orgulloso, porque es una felicidad y es un privilegio. Llegando a Ciudad de México, de Barcelona, nos encontramos a un matrimonio que en el aeropuerto nos lo cruzamos de Monterrey y se para la señora, el marido detrás discreto, y empieza a darme las gracias por la infancia feliz, por los momentos maravillosos. El hombre estaba, que lo saludé yo, será el marido, encantado señor, por favor, participe, no me deje aquí con el marrón. La señora con unos ojos de niña pequeña ilusionada. ¿Eso tiene precio? No. No tiene precio. Es para sentirse orgulloso. Pues el que reniegue de eso, que vaya al psiquiatra. Si tú tuvieras la posibilidad de tener un hijo o hijos y que te pidieran hacer una agrupación, ¿te gustaría que vivieran lo que tú viviste? Es algo que no voy a tener que vivir por decisión personal, en contra de los deseos de mi esposa, que le hubiera... Dice, yo te elegí a ti por cómo veía que te comportabas con los hijos de nuestro jefe, que eran pequeños y en la oficina venían y yo me ponía a nivel de ellos a jugar y hacer el burro, en fin. Y dice que ella me eligió por eso, básicamente. Y luego, mira, no sé lo que haría, Clara. Te podría contar una milonga chulísima que quedaría muy bien. Por un lado, por lo que yo he vivido, por lo que me ha dado, por lo que yo he aprendido, por donde me ha puesto en la vida, estaría feliz. Pero, sin embargo, también sé de los riesgos, de las dificultades y de los peligros. Y nosotros tuvimos mucha suerte, porque en los viajes de 2 meses fuera de España, estábamos con el director internacional que se dedicaba a hacer negocios, a cerrar acuerdos y a cobrar, y con una chica que se ocupaba de que nos lavásemos los dientes por la noche y que fuésemos limpios y vestidos, o sea, de la cuestión un poquito más personal, pero no había ninguna otra supervisión. O sea, estábamos a monte, era arriesgado y podía haber pasado cualquier cosa, y tuvimos suerte. Lo cierto es que nosotros hacíamos piña, entre nosotros, y nos tratábamos de apoyar y de, cuando uno estaba más tristón, pues animar o lo que fuera. Pero y con lo que ves hoy en redes sociales y verdaderos depredadores de... En fin, no sé lo que haría, no lo sé. Tener mucho miedo. No, y yo creo que, fíjate que ahorita como que escuchándote, me pongo a analizar y digo, híjole, la participación ahora de los padres es mucho más activa como eran anteriormente. Los papás eran un poco más ignorantes y no lo hablo de manera despectiva, lo digo porque realmente se ignoraba, porque se confiaba, ¿no? Era una época donde había confianza. Pero además había una cosa clara, había una cosa clara, y es, en mi casa somos 4. Mis padres no podían desatender a mis 3 hermanas. Mi padre trabajaba, mi madre también. Entonces, claro. ¿Cómo lo hacían? O no me dejaban y me tenían en casa, o pues tenían que medio fiarse de aquellas personas que no habían muchas más opciones. Cuando en esa época que dices, oye, teníamos una persona que estaba detrás de nosotros, ¿tú añorabas estar en casa? ¿Añorabas esos momentos de estar en casa? ¿O era realmente, o sea, porque dices, no dimensionábamos, pero ¿te costaba un poco de trabajo este tema de estar fuera? ¿O realmente
el estar como que en gira, viendo tanta gente, te desconectaba de lo que se vivía en casa. No, yo no añoraba. No añoraba porque con muy tierna edad, esa chica que nos acompañaba y que se encargaba de las coordinaciones era la que dormía conmigo en la habitación, porque las dos niñas dormían juntas, los dos pequeños dormían juntos, el director artístico dormía solo, y entonces yo dormía con esa chica. Y tuve mi primera experiencia sexual con ella, con 13 años. Entonces, no extrañaba a nadie, era feliz. Claro. Estaba fascinado, me habían abierto las puertas del amor, de algo desconocido y tremendamente placentero. Entonces, bueno, pues... Bueno, y en una edad en la que las hormonas te están tocando la puerta todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, sí, definitivamente Te estoy chafando la conferencia, Carlos. Sí. yo hago otras preguntas. No, mira, yo creo, Tino, que el destino de cada uno de nosotros está totalmente marcado. O sea, al final del día también hay muchas decisiones que nos hacen completamente agarrar un rumbo o agarrar hacia otro. No sé, creo que yo lo que te puedo decir desde el escenario o desde la parte que a nosotros nos tocó ver fue ver a un Tino que siempre generó mucha energía y es algo que ya te caracteriza, ¿no? Siempre ha sido como muy enérgico, con esta forma de ser parte de nuestra vida. O sea, Tino, formaron ustedes parte de nuestra vida durante tantos años. El yo comentarle a gente cercana que yo te iba a entrevistar, estoy impactada con la respuesta que has tenido. Con la respuesta que he tenido. Tino, estoy... No me digas, ¿yo qué puedo ir? ¿O qué? ¿Quieres ver algo? Bueno, por favor, cuéntame. Es que mira lo que te voy a mostrar. ¿Me pasas esto, por favor? Que se pueda mostrar, ¿eh? Te voy a mostrar algo que se puede mostrar. Pero mira, quiero que veas esto, por favor. O sea, en el momento en el que en que supieron que tú ibas a estar aquí, ve estas reliquias, hasta el olor. O sea, ve esto. O sea... Los vinilos antiguos. Pero ve la cantidad de años. Este es el primero aquí en México. Juraría. No pondré el año. Me da risa porque nosotros éramos como muy ignorantes en este sentido y rayábamos los discos. Ya después de adultos vemos los discos rayados y decimos, ¿por qué los rayábamos? Tino, 14 años. Claro, pero ahí mira, pero dice ahí, mírate, mucho. O sea, quien es dueña de estos discos dice mucho, o sea, estaba enamorada de ti. ¿Y quién es la dueña de los discos? Se llama Yadira Jameson, es mi prima. Entonces ahorita obviamente me los vas a tener que firmar. Claro que sí. Porque cuando se enteró que te iba a entrevistar me dijo, prima, por favor, tienes... Y obviamente yo ahorita te voy a enseñar el mío. El mío, que ahorita te lo enseño, que es este de aquí, no tengo el cartón. No entiendo, no sé, se perdió en el camino. Pero tengo el vinil, entonces al ratito también te lo voy a... que es el de Hola, amigos. ¿Y dónde te lo firmo, mujer? Aquí lo vas a firmar. ¿En el centro? Sí, en el centro. ¿Cómo ves? Pues con mucho cuidado. O sea, pero estos son originales, o sea, estos son de esa época. Claro, es el acetato original. Claro que yo llego a casa de mis papás porque todos los viniles me los regalaron a mí mis papás, o sea, de cuenta que es una herencia en vida. Y donde me pongo a buscar y yo sé que yo tengo el disco de Bertie, yo sé que lo tengo. Claro, pero lo tenía sin caja, pero bueno. Final del día esto sí es parte de nuestra vida. 1981 pone ahí. Mira, yo nací en este año. Y este disco, no te puedo explicar la cantidad de veces que sonó en la consola de la casa. ¿Pero tienes tocadiscos para todavía o no? Hoy? Ahora no, pero ahora que remodelé mi casa, justamente que me voy a llevar los discos a la casa, que te digo que me los regalaron mis papás, voy a comprar una consola porque quiero, obviamente, tengo muchos discos de esa época. Y este disco... Fíjate, nosotros vivíamos aquí en el municipio de San Nicolás y luego nos cambiamos al municipio de Monterrey. Y recuerdo, fíjate, yo tenía 8 años cuando nos cambiamos a Monterrey y en la sala comedor de la casa
Había, no sé por qué estoy contando esto, pero bueno, o sea, es que en verdad... Porque nos es dejamos increíble. ir, claro que sí. Está un cristal que era para salir al jardín. Y en la noche, al tener las luces encendidas del comedor, pues ese cristal era un espejo. Y yo bailé miles y millones de veces las coreografías y las canciones. Y era para mí, esa era, como tú lo dices, ¿no? La niñez que no está siendo grabada. La niña que es niña. La niña que baila, la niña que pone un tocadiscos. Que sueña, que se lo pasa bien. Totalmente. ¿Y eso tiene precio, Clara? No, no tiene precio. Hay que renegar de eso, no, yo... O sea, me parece tan inmaduro, o sea, tan necio, porque es una parte tan bonita de la vida de uno que renegar de esto, te lo juro que no lo entiendo. Pero, ¿tú lo disfrutaste? Lo disfruté demasiado. Pues yo también. Y fíjate que ahora que empecé a buscar música con todo lo que es Parchís, yo decía, a ver, espérame. O sea, yo me acuerdo de las canciones, de hecho tengo hasta mi playlist de Parchís, de las canciones que a mí me gustaban. Y había canciones de Juan Gabriel, cantaron una canción de Juan Gabriel. Cantamos Me Gustas Mucho. Esa. Cantó Yolanda Me Gustas Mucho. Claro. Que cantó Rocío Dúrcal. Pero el autor es Juan Gabriel. Sí, me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Y entonces yo digo, wow. Disfrazados de charros, íbamos con el traje, la indumentaria, todo, sí. Pero era una manera también de entrar al público mexicano. Por supuesto. Esta, y a mí me tocó cantar La Mochila Azul. Claro, la que cantaba. La mochila azul, la de ojitos dormilones. ¿Quién la cantaba originalmente? Pedrito Fernández. Fíjate, de este hablábamos esta mañana, sí señor. Claro, me quedó gran inquietud y bajas calificaciones. Y también llegar a casa de mis abuelos, Tino, y poner el tocadiscos, poner el vinil, y es pajaritos a bailar, de nacer, pam, 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 pam. ¿no? Es toda una época, es todo un recuerdo. Y hablar con estas personas y decirles, ¿qué le preguntarías a Tino? Por ejemplo, mi prima me dice que si en alguna ocasión te enamoraste de una fan mexicana. Eso me preguntó. En alguna ocasión, sí. Pues no en aquel momento. Seguramente, ¿no? No, no es fácil, ¿verdad? De ver tantas niñas que se te acercan, ¿no? Y más en esta edad en la que estás explorando otra parte, ¿no? Y además lo que ocurre es que como tuve los inicios que tuve, pues tú estás pendiente, como bien decías, porque yo era el mayor y enseguida pues tenía otra manera de sentir y el overol rojo aquel me apretaba por todos los sitios y ya tenía yo otro tipo de inquietudes, pues me fijaba no en las niñas, me fijaba en las mamás de las niñas porque estaban mejor hechas, o sea, claro. Claro. Entonces, hubieron historias de 2 rombos que vamos a dejarlas de momento ahí para la conferencia. Ay, pero esa conferencia tenemos que acudir. Tino, estás a 1 año de cumplir 60 años. A menos. A menos, bueno, un poquito. Bueno, sí, cierto, porque ya estamos en julio. En marzo cumplí 59, o sea que en marzo del año que viene. Sí, 8 meses aproximadamente. Y todavía muy enérgico y bailando, y te veo con niños bailando la ficha roja, ¿no? Tenías que haber estado esta mañana. Hubieras flipado en la fundación. Sí. O sea, porque los niños con su energía, sabiéndose las coreografías, nos han llevado a los 3, a Juan Ramón, a Elías y a mí, a bailar. Sí, a bailar y a cantar con ellos. Ha sido un momento mágico. Porque hay gente que le pesa el pasado y tú, al contrario, o sea, te da vida y ver a niños que no tienen ni idea de qué fue Parchís porque ni saben, conocen, ¿no? Como ahora que nos acaban de decir, bueno, yo bailé la del twist del colegio, pero porque me la pusieron en el colegio, pero no tenía ni idea de dónde provenía. Pero a nosotros que nos tocó ver el crecimiento y todo esto, pues obviamente es distinto, pero a casi nada de cumplir 60 años y que no te pesa el pasado, ¿cómo lo disfrutas
como el día de hoy? O sea, ¿qué sientes adentro? Felicidad, Clara, o sea, satisfacción. O sea, es un privilegio. La que organizamos, que se ha mantenido en el tiempo, pero se ha mantenido con cariño. O sea, esa señora en el aeropuerto, a mi llegada, o sea, era una bienvenida con los brazos abiertos de par en par. O sea, yo, sí, es cierto, 59, el año que viene 60, y qué bien. Y seguiremos aquí en La Brecha disfrutando de todo esto hasta que el cuerpo diga basta, que ya va dando señales, también hay que decir, pero la satisfacción y el pasarlo bien y el disfrutar, yo creo que tiene que ser algo inherente a la vida del ser humano y que tiene que procurar dar rienda suelta a todo eso cada vez que pueda. Tino, estamos de paso y cuando menos nos damos cuenta en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. Nos vamos, todos nos vamos a ir, ¿no? Aquí no se queda nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y algo que yo descubrí en tus redes sociales es... cada quien cuenta su historia de una manera distinta, ¿no? Pero verte la convivencia con tus papás, el jugar dominó, el dedicarles momentos de calidad. Yo sé que ahorita, pues para ti hubo un cambio drástico en tu vida con tu papi, pero no hay nada más bonito y no hay nada más satisfactorio en un ser humano que ver lo que tú estás haciendo con tus papás y lo que hiciste con tu papá. ¿Qué es para ti el poder estar con tus papás en estos momentos, sobre todo con tu mami ahora en día, y saber que no te arrepientes de nada por entregarte la manera en la que te entregaste, en el último momento? Tiene un nombre y se llama egoísmo. Lo he hecho por mí. Porque no se me ocurre ni mejor lugar, ni mejor persona a la que dedicarle mi tiempo y devolverle pues todo lo que me han dado. Cuando yo era un microbio, dependía absolutamente de su cuidado, de su atención, y me la dieron. Y ahora se invierten los papeles. Mi padre tenía 95 años y era un hombre feliz, era un disfrutón mi padre. Pero sabíamos desde hacía tiempo que el tiempo no jugaba a su favor. Y no tenía ninguna dolencia, era un hombre duro, que aunque tuviese algo no lo sabías porque no te lo decía. Y no tenía, aparentemente, con los resultados médicos, nada que arrastrase y que nos llevase a pensar que fuese a ser inminente, como finalmente ocurrió. Insisto, Clara, yo lo hago por devoción y por egoísmo porque me da vida. No es por una deuda que yo crea que tenga o una obligación porque ahora son mayores y tienen que... Tengo 3 hermanas que también además cooperan y me ayudan o se ayudan ellas también a disfrutar de todo esto, con lo cual, no, es por egoísmo. Tino, ¿hay algún momento en tu vida, y eso es algo que obviamente se platicó y tú has hablado abiertamente de tu accidente, pero yo no quiero hablar del accidente, yo quiero hablar de algo que se me hace sumamente fundamental, que es lo que viene después? Tú dices que tu esposa y tus amigos de Parchís, tus compañeros de Parchís, te ayudaron a pasar la depresión. Y yo quiero entrar ahí porque creo que es algo que hoy en día nos ha visitado a muchos, es el tema de la depresión. ¿Qué crees para ti, o como tú lo viviste, para alguien que quizás está viendo esta entrevista, que está viviendo un momento de mucha ansiedad? ¿Cuál crees que es la clave, aparte de la gente que te rodeó? Porque tejer una red de apoyo es fundamental. Básico, es básico. Pero ¿qué más ingredientes son importantes para poder pasar ese bache que a la mayoría nos llega? Inicialmente no hay nada que hacer. Inicialmente te hundes. Te cambia la vida, te falta un brazo, además tienes un traumatismo craneal severo que te tiene 2 meses out, absolutamente fuera de la jugada, y empiezas a ver luces y destellos poco a poco y muy pequeñitos
y otra vez la oscuridad, y luego otra vez un poco de luz, y así te vas enterando de lo que ha pasado. Dices, hostia, no me puedo sacar los mocos con la izquierda, porque no llega, ¿qué pasa? Y te vas enterando que, pues eso, lo que ha pasado, las consecuencias. Y ahí te hundes, te vas a la mierda, porque es inevitable. Pero, como bien decías, el contar con un entorno fuerte, un entorno de amor, un entorno de sólido, pues te ayuda. Yo siempre he dicho, Clara, que he heredado muchas cosas buenas de mi padre, muchas, afortunadamente, y una de ellas ha sido el pragmatismo. Yo salgo de la operación, cuando sufro la amputación del brazo izquierdo. Mi madre y mi esposa lloraban como magdalenas al pie de la cama, estaban deshechas. Y al subir del quirófano, mi padre les dice que iros a tomar una tila, tranquilas, no os preocupéis, pam. Y él se queda conmigo solo en la habitación. Esto yo lo sé porque me lo ha contado él. Yo no estaba porque estaba con el traumatismo, o sea, no. Y dice que lo primero que hizo mi padre fue deshacer las vendas con los esparadrapos y las gasas que me habían puesto los médicos recién operado, porque el hombre quería ver qué había, cómo estaba. Y cuando llegan, y luego lo trata de acomodar como buenamente puede, fatal, así como pam, 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 y pegándolo con moco casi. Y cuando sube mi madre y mi esposa, les dice, tranquilas, está todo bien. Le ha quedado una perita, tiene una perita aquí, una perita, está todo cerradito, todo bien. Ese era mi padre, un hombre pragmático, básico, o sea, él solamente quería cerciorarse de que aquello ni supuraba, ni perdía, ni... No. Oye, una perita, te ha quedado. Y nos lloraban como burras. En el fondo todo es mucho más sencillo. O sea, yo no necesité terapias, no tuve atención psicológica, precisamente por eso, porque esto no iba a crecer, no había que estar pendientes de nada. Ya estaba tapadito, estaba una perita, estaba bien y se acabó. El problema era el traumatismo, que ahí le dijeron a mi esposa que no se preocupara, que con las medicaciones actuales pues que me convertían en paciente fácil. Porque yo pues estaba violento, estaba hiperactivo, o sea, fruto de... Y eso se fue normalizando afortunadamente. Hasta ahora. No sé si habrá quedado muy bien o no, pero aquí se ha quedado y mucho mejor de cómo estaba. Entonces... No me hizo falta, gracias a, insisto, a tenerlos cerca, a sentir que yo seguía siendo amado, que podía seguir contando con ellos y que poco a poco, pues eso, si tú y yo quedamos por la mañana, tardo seguramente más tiempo en atarme los tenis. Si tienes prisa, ves tirando, que yo ya llegaré, no pasa nada. ¿Tú recuerdas tus conversaciones internas? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Tú recuerdas cuando ya encuentras tu realidad y dices, ok, este es el nuevo Tino, ¿no? Esta es mi nueva realidad? Porque las conversaciones, Tino, que nosotros tenemos con nosotros mismos son las que nos levantan o las que nos hunden. Tú tenías familia, gente que te amaba alrededor tuyo, que te ayudó. Sin embargo, esas conversaciones, tengamos lo que tengamos alrededor nuestro, esas no las podemos evitar. ¿Tú recuerdas esas conversaciones? Sí, perfectamente. Entonces, me decía, ¿qué puedes hacer? Te puedes quedar en un rincón llorando como un cretino, maldiciendo a Dios y al universo y a la vida, con lo guapo que eras tú y tal y cual, y ahora eres un troceado. Podía hacer eso. O podía decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo volver a hacer? Esto sigue. Esto, aunque me quede en el rincón, la vida continúa. Que esa parte es 100% de tu padre. O sea, esa fuerza la tomaste 100% de él. Absolutamente. Entonces digo, no tiene sentido compadecerte y apenarte y cabrearte y maldecir porque no llegas a nada. No te soluciona nada, no te crece el brazo, no te quita el traumatismo. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo al principio luchaba con mi esposa y con mi madre porque estaban todo el rato pendientes de... A ver, no, digo, mamá, Eva, digo,
dejadme ver hasta dónde llego, que si no llego, te voy a pedir ayuda, claro. Si no puedo cortarme el bistec porque no puedo todavía, pues te pediré que me ayudes a cortarlo, pero déjame saber, porque si no lo sé, pues entonces ¿qué? Claro, ya está. Es prueba y error, a saber hasta dónde puedes. Y cada vez puedes más, porque te las inventas. Claro, al principio esto parece jodido, pero te aseguro que se puede hacer con una manita, ¿eh? Con 2 vueltas, así, maravilloso como las ves. Claro, y como dices tú, si antes salía en 5 minutos, ahora salgo en 7. O sea, no pasa nada. Y ahora salgo al mismo tiempo que tú porque mira, hago así. Hago así y me las pongo y se acabó. O sea, ¿ves cómo se aprenden las cosas? Sí, claro, Ya está puesta. Sí, claro. ¡Hala! Y las haces una noche antes y dices, si mañana en la mañana nomás llego y Se meto. acabó. Sí, claro. Sí, yo creo que es mucho lo que le ponemos demasiado significado a las cosas, ¿no? Y dejamos caer tanto a una cosa. Nosotros. Sí. O sea, el principal error, problema, está aquí, en nosotros. O sea, no te pongas trabas hasta que no sepas cuáles son las trabas, corcholis. Hasta que las veas y te des de bruces y entonces sí, pide ayuda, que tampoco pasa nada por pedir ayuda. Es necesario, pero es necesario para ti, para muchas cosas que te hace falta que alguien te eche la mano, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, no, totalmente, ¿no? Pues ya está, pues a mí me hará más falta a lo mejor que a ti en más cosas y se pide y no pasa nada. Y si no me quiere ayudar pues se lo pediré a ella, que a lo mejor ya está. Joder. Siempre hay alguien que nos pueda tender la mano, definitivamente. Ahora, el tema de la nostalgia, como te decía, que para mí yo estoy sorprendida cómo se vuelve a generar esa emoción de recordar, de decir, a ver, ¿cuál es mi canción favorita? Porque yo hice una dinámica en un chat de WhatsApp y es más, te lo voy a leer. Y yo les decía, fíjate lo que lees, te voy a leer el mensaje que yo les envié. Les puse, dinámica antes de dormir. Se los mandé anoche. Responder las siguientes preguntas. Y puse 4 preguntas. Número 1. ¿Recuerdas a Parchís en tu infancia? 2. ¿Cuál era tu canción favorita? 3. ¿Qué ficha eras? Y 4. Si le pudieras hacer una pregunta a Tino, la ficha roja, ¿qué le preguntarías? ¿A cuánta gente le enviaste esto? Esto yo tengo un grupo que es como una comunidad personal, que somos 57 personas. ¡Oh, Dios! Y, por ejemplo, Juan Carlos Aguilar dice que claro que sí, que recuerda a Parchís en su infancia. Su canción favorita, Querido Profesor. ¿Qué ficha era? La ficha blanca. El bailarín. Y si le pudieras hacer una pregunta a Tino, dice, ¿cuál fue la lección que le dio, la mejor lección que le dio la vida? Ay, como miles. La mejor lección que me ha dado la vida es que no hay nada más importante en la vida que el amor. No hay nada más potente y más grande y más satisfactorio que el amor. El amor, no el amor pasional con tu pareja, sino el amor en general. El amor. El amor. Fausto Rodríguez, desde Torreón, fíjate. Sí, recuerda, su canción favorita es Ganador, su ficha es azul y la pregunta es, ¿disfrutaste haber sido artista a muy corta edad? ¿Tengo que contestar a eso? ¿O no hace falta? Yo creo que es muy obvio, ¿no? Sí, totalmente. Como un auténtico enano, disfruté. Edgar de la Concha. ¿Todos dice, chicos? No, ahorita hay una mujer. 3 de 3 llevamos. Es que fueron los primeros en responder. Claro, me encantaba Parchís. Su canción favorita era Don Diablo. Que más adelante alguien dijo, ¿qué Don Diablo no era la de Miguel Bosé? Claro, sí. Originalmente sí, pero hicimos una adaptación. Claro, yo fui una adaptación, claro. Él era la ficha roja también, Edgar de la Concha. Hombre, menos mal. Dice, ¿qué extraña del tiempo que estuvo en el grupo y si tiene alguna anécdota que recuerdes? Miles. O sea, anécdotas. Pero necesitaríamos 1000 podcasts más. Oye, pero la que te venga que digas, esta era, o sea, fue una muy buena, muy divertida. Bueno, más que anécdota fue un momento. Presentarnos en el Madison Square Garden de Nueva York fue un hecho épico. Porque aunque cantamos para el área latina, no hay muchos latinos que puedan decir que han cantado en el Madison. Entonces, es cuando verdaderamente adquieres conciencia profesional de que, hostia, debes de ser alguien, debes de estar haciendo las cosas meridianamente bien como para que la vida
te dé la chance de cantar aquí, en el Madison. Y luego vamos a ver quién más preguntó. Verónica dice que... ¿Se acuerda? Dice que no se acuerda mucho, que no fue su época, pero que sí se acuerda muchísimo de Parchís, Chis, Chis, ¿no? La canción de Parchís, Chis, Chis. O sea, porque al final del día también estas eran las típicas canciones que nos ponían en la escuela. Que ella era la ficha amarilla y que qué sentías al pertenecer a este grupo, ¿no? Pues en aquel momento no tenía una opinión muy formada y sobre todo los primeros años, porque lo que hacíamos era jugar. David, la ficha blanca, lo definió muy bien en el documental de Netflix cuando dijo que Parchís era un juego que no tenía nadie, era un juego que teníamos nosotros y que implicaba pues subirte a un avión, cruzar el océano, que todo el mundo te quisiese, cantar para miles de personas, en fin. ¿Y qué significado después? Pues un orgullo y un privilegio el haber formado parte de la vida de tanta gente, de tanta gente feliz, de tanta gente contenta, de tanta gente que ha disfrutado tantísimo cuando echa la vista atrás y recuerda y dice, jo, es una maravilla. Olga Quirós, fíjate, Olga es amiga mía, ella es directora de mercadotecnia de Viva Aerobús, de una aerolínea muy importante aquí en México. Y le pregunto, ella se la mandé directa, le digo, le pasé las preguntas y le digo, ¿recuerdas a Parchís en tu infancia? Y me pone obvio, en mayúsculas. ¿Cuál era tu canción favorita? Me pone El Circo. La magia del circo. La magia del circo. ¿Qué ficha eras? Verde, dice Gema. Y si le pudieras hacer una pregunta, dice, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar cuando estabas dentro del grupo? Pues la de dejarlos. Esa fue una decisión complicada por muchas razones que comentaré mañana en la conferencia con más profundidad. Sí, o sea, era un momento de quiebre. Yo ya tenía 15 largos, cerca de 16, y como decía, pues desde los 13, 14 ya la cosa empezaba a estar tirante, no con mis compañeros, sino a yo no sentirme tan... Había sido muy divertido cantar La Caseta en Canadá durante 4 años, pero pues ya cuando estás pendiente de los escotes de las mamás, de las fans, pues no. Ay, Tino, estabas muy despierto. Pues ya no. Claro. Sí, no, claro, ya. Tino, si pudieras tener al Tino de 12 años. Lo tengo. No lo he perdido nunca. Soy un completo inmaduro en muchos momentos de mi vida y me alegro. O sea, a veces no sería lo más procedente y cometo cagadas que no debería porque no son propias de la persona de la edad que tengo, pero estoy enormemente contento y satisfecho de sorprenderme, de asombrarme, de disfrutar de esas cosas que disfrutan los críos por primera vez. O sea, es magnífico. Después de tantas películas que filmaron, ¿hay alguna anécdota detrás de cámaras que el público no conozca, que recuerdes? Bueno, hay una circunstancia que no sé si será muy conocida, y es que tú sabes que en las películas éramos nosotros, y el jefe de la banda, ¿quién era? ¿Quién era el jefe de la...? O sea, éramos el Comando J en las películas españolas, en La Guerra de los Niños, tal. ¿Y quién era el jefe de la banda? ¿Tú? No era yo. En la primera película no me acuerdo hicimos una competencia de que el que sacase en el periódico la noticia más grande, con titulares más grandes, iba a ser el jefe de la banda. Y en principio fui yo, que me robo una grúa en medio del paseo de la Castellana y me voy con la grúa delante del guardia y del señor. Y ya iba a ser yo y de repente llega Superman con un periódico de que un obrero en la obra le había mordido a él, no el perro al señor, sino el señor al perro. ¿Te acuerdas o no? No me acuerdo de esa película. La tienes que revisar. Sí, claro. La vamos a revisar el domingo en un cine de Monterrey. Me encierro con 50 nostálgicos y vamos a verla a los niños. Apúntate, si tienes sitio. Bueno, pues fue Superman, el jefe de la banda. ¿Y también cantaban Superman, la canción? Hombre, había una canción dedicada al perro. Pero lo más importante, o la anécdota curiosa, es que Superman no era Superman. Superman era una perra que se llamaba Mari. Y hacía de perro, pero no tenía pito. O sea,
Todo el mundo con Superman y Superman. Y Superman era Mari. La más lista del set era la Mari, la perra. Claro. Si hay, fíjate. Uy, digo, obviamente esto es... Si hoy se formara un grupo como Parchís, ¿qué tendría que hacer para convertirse en un fenómeno mundial en una época dominada por las redes sociales y el contenido digital? No hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. No la había hace 40 años y no la habrá dentro de... O sea, eso es... Uno puede tratar y puede creer, los grandes profesionales y pensadores de la industria, de la música, de la experiencia, con el productor y el artista, no sé qué, creer tenerla y luego no pasar absolutamente nada. O al revés, como con nosotros. Vamos a probar, vamos a ver, y de repente, ¡zas!, pasa algo inaudito que no estaba previsto en ningún guión. El gusto de la gente es tan libre y tan imprevisible que no... Hoy he comido con mis compañeros de ponencia de mañana, con Juan Ramón y con Elías, y me decía que él muchas veces prepara un post donde cree que va a tener un montón de views y de likes y luego pone uno por rellenar, porque tal, y ¡boom!, se dispara y se vuelve viral. Pues es que... Tino, nos acaba de pasar. Yo tengo un macho mular que monto todos los fines de semana. Que se ¿Qué es llama, eso? Una mula. Ah, una mula. Pero ok. es macho, es Ok. hombre. Digo, Un burro. sí, es un... Pues no, porque... Un mulo, sí. Es un mulo. Es que en México la palabra mulo no existe. Macho mular. Pero entonces es un macho. O sea, a la mula es la hembra y al mulo aquí en México se le dice macho. Ok. Entonces yo, para dar un poco más de contexto, te digo macho mular. Pero sí, es un mulo. Imagínate que yo lo tengo en un rancho aquí en Arteaga, Coahuila, ¿no? En un estado vecino. Y el dueño del rancho es un creador de contenido. Imagínate todo lo que puede pasar dentro de un rancho. Y él, cuando hace su contenido, piensa en lo que va a decir, quién va a invitar, qué va a hacer, la toma 1, la toma 2, etcétera. Ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y tiene mucho éxito en las redes sociales. Pero el macho mular, que es el mío, se llama Crack, el Crack Villarreal. De repente lo ve adentro de la caballeriza vuelto loco, vuelto loco, vuelto loco. Lo está filmando, o sea, lo graba y se da cuenta que está avisando que la yegua que está atrás está dando a luz. O sea, no se ven 1.400.000 views. Dice Clara, no lo preparé. O sea, pero tiene que ver con lo que tú acabas de decir, como con los niños. Cuando es auténtico, tiene más engagement con la gente. Absolutamente, porque estamos hasta las narices del postureo, de algo que te venden como real y ves el cartón piedra por todos los lados. Y entonces, cuando de repente aparece algo así que nadie espera, que estás atendiendo a una situación extraña que le pasaba a tu macho mular, avisando precisamente de lo que le estaba ocurriendo a la yegua, pues se tiene que hacer, coño, porque es verdad. Eso sí es verdad. Y nos gusta la verdad. Yo sé que esto te lo han preguntado a ti y a todo el grupo 1.000.000 de veces, que es el tema de la nostalgia, de que por qué no hay reencuentro del grupo y bueno, sus razones tendrán. Si a ti, Tino, te pidieran, te propusieran regresar al escenario, ¿te gustaría? Ojo, Completa la frase. No hablo del escenario como las conferencias que estás dando hoy. Por eso, estamos hablando de regresar Cantar. con Parchís, ¿o no? Pues, a ver, pues, concrétemela. Pues entonces, si todo se pusiera en sí, ¿te gustaría volver a Parchís, volver a ver a Parchís unido en el escenario? Ya estuvo, ya lo hicimos. ¿Y hoy? Te contesto. Ajá. En el 2019, a consecuencia del documental de Netflix, Qué buenísimo también. Parchís el documental, unos empresarios mexicanos que trabajaban en el 90s Pop Tour, Sí. dijeron, hostia, podíamos hacer el 80 y en vez de llamarlo el 80s Pop Tour, pues lo llamaríamos Giratour Pop and Rock. Nos salimos de aquí para que no se lo quede bobo, y lo hacemos nosotros. Y montaron Giratour Pop and Rock y contactaron con Menudo y René dijo que sí.
contactaron con Timbiriche y Alex dijo que sí y Diego dijo que sí. Contactaron con las Flans, Ilse y Mimi dijeron que sí. Contactaron con Parchís y de 5, 4 dijimos que sí, menos David. Los otros 4 dijimos sí. Y también estaba Laria Monárrez, estaban las Fandango, que son de aquí de Monterrey. De Monterrey, sí. O sea, se montó un show alucinante que yo, en todos los años de carrera musical, no he formado parte de un montaje tan bestia, tan bonito y tan profesional. Músicos en directo, un juego de sonido y de luces impresionante. Y nos presentamos en Monterrey. Aquí fue el desvirgue de Giratour. Y luego hicimos Guadalajara y luego cayó la pandemia. Y se jodió. Pero hacerlo lo hicimos. Entonces, si mañana llega un visionario con un buen fajo de billetes, porque la producción aquella no era precisamente barata, pues, ¿por qué no? Ya se hizo. ¿Por qué no? Yo voy a cantar este jueves, sin Parchís, yo solo, una canción. Me van a acompañar Juan Ramón y Elías. ¿Aquel chaval? Exactamente. Voy a cantar a Aquel chaval. Muy bien, tú muy bien. Aquel chaval, ¿cómo llega a ti esta canción? Es un regalo de la vida. Es un regalo de la vida, Clara. Es la composición de una niña que no es coetánea nuestra, mía. Será coetánea tuya seguramente. Tiene 20 años menos que yo. Pero, como tampoco ha habido música infantil desde que nosotros dijimos adiós, pues su mamá trató de compartir con ella lo que le había hecho feliz, que era la música nuestra, y se enganchó la chica. Tanto que verdaderamente es músico. Ella canta conmigo en la canción. Las voces femeninas son de ella. O sea, no solamente ha compuesto, toca la guitarra, toca el piano. O sea, es una máquina. ¿Paula? Paula Unzueta. Es un regalo divino. Y a mí me sorprendió cuando me felicitan y me dicen, oh, gracias porque mi infancia. Y digo, pero esta chica no es de mi edad, ¿qué pasa? Y además tenía en su perfil, de vez en cuando hago canciones, digo. Y le escribí, digo, me gustaría escuchar alguna de esas canciones que haces. A la semana me llega el CD, el regalo, cantado por ella, y se me caen los calzoncillos al suelo, por no decir una parte orgánica que se acomoda por ahí. O sea, me quedé... Porque además de ser maravillosa y preciosa para mí, o sea, la letra refleja exactamente los sentimientos de un fan debajo del escenario por lo que le evoca a su artista, pero también describe maravillosamente las sensaciones y los sentimientos de un artista por lo que está generando los fans ahí. Y para colmo de los colmos, Clara, en el tiempo se adecúa con la partida de mi padre y me sirve de despedida, de homenaje. Porque tú lees la letra y la escuchas y se la puedes dedicar perfectamente a él. O sea, es una maravilla. Y pues hablando con Carlos y hablando con Elías y hablando con Juan Ramón, digo, si queréis, si os apuntáis, la cantamos como despedida y como cierre de conferencia y lo vamos a hacer. Pues ahí hay que estar. Este chaval sigue contando historias, ¿verdad? Carlos, ¿me acercas el...? Sí. No, esa. Gracias. Sí, por favor. No, la mía. Esta, por favor. Que lo voy a hacer así en directo con las cámaras porque... Gracias. Ay, para estas ocasiones y para gente tan maravillosa como tú, tengo este regalito. O sea, 45 años después. Se cierra el círculo, qué guay. Qué chulo. Que no te me vas a ir sin firmármelos. Para nada. A mi padre. Yo creo que Tino, tú le has encontrado el sentido a la vida. O sea, cuando tenemos la oportunidad de detenernos y realmente estar dentro de nosotros y no afuera, ahí es cuando empezamos a entenderle a la vida. O sea, la vida no es un tema de dinero, no es un tema de fama, no es un tema de hijos, no es un tema de matrimonios, no es un tema de malas y buenas experiencias. Ser felices. Hemos venido a eso. Creo fervientemente que el hombre, además de alcanzar su plenitud y estar
cuando tienes un nivel de satisfacción mayor es cuando eres feliz, cuando puedes decir y sentir que lo eres. Y yo sé que la vida muchas veces no te deja, no te impide las responsabilidades, el trabajo, los hijos, las movidas, pero en esos pequeños momentos de felicidad es cuando dices, coño, es verdad, es para esto que he venido, joder. Tino, lo dijimos ahorita, todos nos vamos a ir, nadie se va a quedar. Pero sí hay alguien que se queda, que son las canciones. Y las canciones de Parchís, así pasen 100 años y no estés, se van a seguir cantando. Y de esa manera, ustedes van a trascender. Claro, trascendemos también de otras formas de la manera personal. Pero de manera pública, son canciones que generaciones como ellos siguen bailando en las escuelas. Canciones que estaban hechas con el objetivo de crear comunidad. Hoy en día se ha perdido muchísimo eso. Pero bueno, ya iremos viendo cómo vamos a navegar estos mares y cómo nos estará yendo en los resultados más adelante con estas nuevas generaciones. Pero lo que sí nunca se va a morir son las canciones que nos hicieron bailar, reír, sentir, llorar. Fíjate que una canción que yo recuerdo, pero que ahora que estuve volviendo a escudriñar las canciones, Tino, era la de mi querido profesor, la de Dios mío, ayúdale. Esa. O sea, querido profesor es otra. Ah, sí, cierto, esa es otra. Querido profesor. Sí, cierto, esa es y la otra. de Dios mío, ayúdale. Ayúdale, se llama esa. Pam, pam, pam. Dios mío, sálvale. Prometemos todos mejorar. Si al profe vas a curar. Dios mío, ayúdale. Sí, sí. Preciosa canción. Esa era una buena canción. Y, por ejemplo, ahorita te decía que, si me permites, voy a poner esta canción, la de... Yo creo que esta es como mi favorita. Esta es la única canción que utilizó una empresa de publicidad. De Chafe, de chiclets. Ey, chaval, te voy a contar una historia. Chaval. Mira bailar. ¡Pam! Y ahora. Mira. Baila. La letra es facilona, ¿eh? Baila rock and roll. Pero tenía mucho ritmo. Y ahora entro yo ahí. Oye, moderna. Ay, qué tiempos, amigo. Y esta música, o sea, veme la cara. Me emociona. Era... Baila rock and roll. Y otra también muy buena, de las básicas, de las que rompieron, que así se llamó el disco. Hola, amigos. Con esta abríamos Giratour. Mira que habían artistas cojonudos. Abríamos con Hola, amigos. Pero esos efectos de sonido... Bueno, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo, poneros de pie. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¿Los veis? Saltantes de contentos al verlos llegar. Salisteis a la puerta, a prisa entrad. Y al ver lo que traemos, dijisteis así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decid. Hola, amigos. Ya estamos aquí. Con este juego que es nuevo. Si alguien no lo ha visto, que se fije en mí. Muy buena. Otra de mis... la de Ayúdale era la que estábamos diciendo. Pero estas canciones, ¿cómo sensibilizaban a los niños también? De me porto bien, pero ayúdale a mi profesora a que se cure, ¿no? Esto formaba parte de la banda sonora. Era un momento en el que el profesor se nos iba
Y entonces estábamos todos ahí compungidos en la iglesia del hospital para tratar de, pues eso, de pedirle a Dios que intercediera por su vida. Que muchas de ellas obviamente surgen por lo de las películas, Claro, ¿no? claro, esta concretamente. Esta también se me hacía una muy buena canción. Hasta luego. Vale, es que la cantaba Yolanda esta. Esta era una versión de una canción conocida de los años 60 o 70, ¿no? Sí, claro. See You Gator Alligator, sí, esa es antigua. Y por ejemplo, uno de los que dijo cuál era su canción favorita era la de Ganador. Otra versión. Esta canción es famosa por un dúo que se llamaban Marce y Chema y nosotros hicimos una versión, bueno, muy chula. 1, 2, 3. Empezar el gran premio. Todo el mundo llegó. Ya rugen los motores en los boxes. Eso es una octava por arriba, que ha cambiado aquí. Bueno, claro. Y esta, que para mí tiene mucho sentido familiar. ¿Pedalear, pedalear? Vale, pajaritos. Están pensando estos dos. Estos puretas están medio locos. Pam, 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 pam. Pero fiera. Sí. Y volará. Y lo empezamos a bailar. Ajá. Claro. Mis abuelos nos la ponían y claro, bailábamos. También ellos. Y nos poníamos a bailar por toda la casa, claro, recuerdo perfectamente. Esto era música latino. Ay, señor. Sí, qué padre, o sea, te lo juro, qué emoción de sentirme tan viva, de poder recordar, de saber que el simple hecho de saber que iba a tener la gran oportunidad de entrevistarte, pude repartir esa emoción con otras personas. Mensajes de dile a Tino que era lo mejor, que yo también soy ficha roja, mi prima emocionada, o sea, con sus discos. Imagínate, fue a casa de mi tía hoy en la mañana para recibirme con los discos, entregármelos e irse a tu trabajo. O sea, imagínate, que terminé llevándola yo al trabajo. Pero eso pasó hoy en la mañana. Yo creo que no hay nada más bonito, Tino, que saber que una decisión que quizás no estuvo en tus manos, lo único que hiciste fue agarrar una guitarra, cantar 2 canciones, y con el simple hecho de haber hecho eso, impactaste tú y todo, obviamente todo el equipo, todo el grupo, en el corazón y en la vida de muchas personas. Yo no sé qué siga para ti, yo sé que estás dando conferencias, no sé qué siga para ti, para tu vida, yo desconozco, ¿no? Ninguno de nosotros sabemos qué sigue para nosotros mismos. Nos podemos morir en el momento en el que salgamos por esta puerta. No lo sabe nadie, Clara. O sea, pero lo que hicimos ayer ya está hecho. Y lo de mañana puedes planear, puedes creer y pensar y proyectar, pero lo que tú dices, sales ahí a la puerta y pasa un tráiler y dejas de estar. Con lo cual es aquí y ahora. Hoy lo que hemos cantado, pajaritos a bailar, y eso nos llevamos puesto seguro. Pero lo que sí te quiero decir, Tino, es que seas consciente. Y espero que te puedas grabar estas palabras. Que seas muy consciente que cada vez que tú pasas y la gente te reconoce y que cada vez que saben de ti, generas esto. Tú y todo el equipo, todo el grupo. Esa reconexión, o sea, misión cumplida, Tino. Durante muchos años no era consciente y ni siquiera me lo planteaba en los años de trabajo, de vorágine, de éxito, de venga, pum, pam. No tenías tiempo para ordenar la cabeza, era una detrás de otra, va. Pero con la perspectiva de los años, con la tranquilidad y la calma de ir sumándolos y con estos acontecimientos que se van dando de un tiempo a esta parte, siempre vinculados a grupos de fans,
al Club Hola Amigos de aquí de Monterrey, ahí en Barcelona, que también convivo con fans que eran fans hace 40 años y hoy son amigos. Claro. Hoy es gente que cada vez que te ve está así y que quiere compartirlo, como Es bien que has dicho. No, aparte fue un grupo que duró relativamente poco tiempo. 5 años escasos. O sea, y no puede ser que haya impactado tanto en la vida de tantas personas. O sea, fue realmente algo Acontecimiento. que marcó un antes y un después. Timbiriche duró años y cambiaban de integrantes hasta que se hicieron adultos, pues. Pero Parchís nació para lograr un objetivo. Y en verdad yo nunca me había... Yo he ido a los conciertos de los 90s Pop Tour y sí, te emociona la nostalgia. Pero... ¿En Giratur no estuviste? ¿Qué? ¿No estuviste en los conciertos de Monterrey, en el de Giratur? Sí. No, en el Giratur no. ¿Y eso? ¿No te enteraste? No. Qué mal se hizo, sí. Pero, y créeme, o sea, de haber sabido, no había manera que no fuera. Pero en los 90s yo creo que, bueno, el tema de la nostalgia es impresionante, pero el volver a recordar cosas de mis abuelos, de la casa de mis abuelos, los olores, recordar el poner el vinil, el remover a la familia, a sacar a mi prima de su rutina para ir por unos discos, para traerlos, para que los firmes. Esas cosas yo creo, Tino, que es lo que hace que nos sintamos vivos y que en verdad no dejemos de admirar y sobre todo de volvernos a conectar con esos niños, como tú lo acabas de decir. Yo sigo conectado con Tino de 10, 5, 15, 20 años. O sea, tú sigues conectado con ese niño, ¿no? Absolutamente. Y orgullosamente. Esto, no sabes qué gusto me da saber que la gente aquí en México y en, no sé, otros países también te detienen para saludarte, porque sí el impacto fue muy fuerte. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de platicar una entrevista más de las miles que te han hecho. No ha sido una más, ¿eh? También tengo que decir que ha sido un pedazo de entrevista, Clara. Muy bien preparada y muy emotiva, y a veces la gente, los profesionales, leen el guión y la preguntita, y ya está. Y aquí hemos entrado en camisas de 11 varas. Quise compartir un poco, Tino, porque no quise ser egoísta de nada más buscar qué preguntarte y hacer las preguntas. Quise compartir esta emoción con la gente que me rodea. Tengo una comunidad muy bonita que relativamente interactuamos. Tenemos un grupo de WhatsApp y quise como compartir esta emoción de decir, oigan, pues es un ídolo para nosotros, es un momento en nuestra vida, y más allá de la fama o del personaje, Tino, vuelvo a repetir, el que hayan tomado el tiempo para contestar las preguntas y remover, te puedo asegurar que muchos de ellos volvieron a buscar las canciones para volverse a conectar, porque no hay nada más bonito que volvernos a conectar con nuestro interior y con nuestra infancia. Entonces, creo que hay chaval para todavía rato, ¿eh? ¿No? Tú todavía tienes mucho que darnos, chaval. Amén. Sí. Así sea. Y así sea. Que el universo nos lo permita. Insisto, Clara, en la idea de, llegados a este punto del partido, que ya sabemos que no es el álgido, dijésemos, o sea, la cuenta regresiva se ha puesto en marcha, el disfrutar, el ser felices, y no solamente, porque en esto sí que lo quiero también remarcar, en echar la vista atrás y en la nostalgia. O sea, en la conferencia, una de las partes más importantes a las que hago mención es que lo mejor está por venir. O sea, tenemos que estar expectantes y abiertos a recibir mañana y las cosas maravillosas que yo me hubiese perdido si me hubiese quedado en el accidente. Si el capó del coche, en vez de segarme el brazo, me hubiera segado el cuello. No has querido comentarlo, pero yo te hago ese inciso. O sea, yo podía estar entrevistando a la Ficha Azul en vez de a mí, si hubiese sido así. Y yo estoy feliz de la vida, de las cosas que he vivido después de la conferencia que tendremos el jueves, que vendrán más cosas. O sea, el niño camina con nosotros y forma parte de nosotros. Y tantas alegrías nos ha dado y nos da, pero nos tiene que dar muchas más, amiga. No lo tenía preparado, pero te veo a los ojos
Y en verdad es increíble cómo sigo viendo a ese niño porque tienes unos Está aquí. ojos muy peculiares. Está aquí, querida, está aquí. Sí. O sea, tus ojos Está aquí. que veíamos en la televisión siguen siendo los mismos. Esos mismos ojos. Ahora no te veo, pero tú a mí sí. Qué increíble, cómo ha sido tu sello. Tus ojos fueron tu sello. O sea, no sé si alguien más te lo había dicho, Sí. pero es que tus Sí, ojos ahí sí. son un gran sello. Y los veo y digo, caray, cómo veo todavía a ese niño. Está. Sí, que bailaba el twist del colegio con los dos piecitos juntos. Así. Tino, como se ha tratado de ti este episodio y que en verdad te agradezco nuevamente, quiero darte la oportunidad de que en esa cámara tú despidas este episodio diciendo lo que tú quieras decir, porque no hay nada mejor que tú seas el que cierre este momento. Gracias. No tengo nada más que decir que gracias por la vida que me habéis dado y me seguís dando y la que me daréis. Gracias. Gracias a ti. Esto fue Detrás del Espejo. Hasta la próxima.